versículo 14 en adelante de Daniel capítulo 3. Yo, como siempre, voy a darle lectura en voz alta y ustedes siguen con su vista. Y en este tiempo luchemos contra nosotros mismos para que nuestra mente, en todo aquello que sea posible, que no se nos salga de este salón. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén, mis hermanos. Hasta ahí, mis hermanos. Gloria a Dios. Siéntense. Estamos viendo el tema, vamos a seguir viendo el tema titulado ¿a quién debemos temer? Y hemos estado nosotros contrastando dos tipos de temores. El temor al ser humano y el temor a Dios. Y hemos estado nosotros viendo que en la vida del cristiano, en la vida del creyente sincero, el temor de Dios siempre debe estar en un nivel infinitamente más elevado que el temor al hombre. Gloria a Dios. Y ya veíamos, de acuerdo a Mateo 10:28, que la causa es que el hombre solamente puede hacernos un daño limitado, que no va a pasar, no puede pasar de el darle muerte a este cuerpo físico, y ahí termina toda su capacidad. Todo lo que pueda dañarnos no va a pasar de ahí. Pero dice, Dios puede hacer mucho más que eso. Además de quitarnos la vida, además de matar este cuerpo, tiene poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso sí que es serio, eso sí que es de ponerle atención. Gloria a Dios. Y nosotros hemos estado haciendo declaraciones en el sentido, hermanos, de cómo en la humanidad inconversa, el temor a los hombres siempre sale ganando, con consecuencias muy desastrosas, que si acaso no se alcanzan a percibir de inmediato, sí, en el día del juicio se van a echar de ver con toda claridad. Y también hemos estado diciendo nosotros que como consecuencia de esos dos niveles o clases de daño, el que puede hacer el hombre y el que puede hacer Dios, nuestro Creador, nosotros tenemos que darle mucho más importancia a nuestra alma que a nuestro cuerpo. Y he dicho que esto no equivale a decir que este cuerpo debamos tratarlo de una manera descuidada o denigrante. No se trata de eso. No. Se trata simple y sencillamente de que debemos procurar llevar una vida que agrade a Dios en primer lugar, y de allí en fuera, si agrada a los hombres o no, eso ya no importa tanto. Con que agrade a Dios, eso es lo importante. Y
se ve la tendencia aún en la iglesia del Señor Jesucristo, de muchos miembros que tenemos esa tendencia de darle una mejor atención, un mejor trato al cuerpo que al alma. Y ya mencionábamos nosotros, hermanos, que el atavío que tiende a exhibir el cuerpo para que agrade al ojo humano es una muestra de que se le da más importancia al cuerpo que al alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo es algo visible, el alma es algo que no se mira, y por lo tanto, bajo esas circunstancias, pues no procuramos muchas veces, yo me incluyo ahí, a darle la debida atención al alma para que esté mucho más presentable que el cuerpo ante Dios. Inclusive, muchas veces, después de la muerte, todavía se sigue en muchos casos esta tendencia a que el cuerpo siga teniendo una apariencia presentable. Muchas veces a los cuerpos de los fallecidos se les maquilla, se les hace una serie de reconstrucciones para darles una presentación grata al ojo humano. Ahora, en muchas ocasiones no quiere decir que esto sea un pecado. Muchas veces cuando la persona, las causas de la muerte pueden ocasionar muchas veces que el rostro quede desfigurado, parte del cuerpo quede mutilado, etc. Yo puedo decirlo, no es un pecado que se lleve a cabo una ligera reconstrucción. Pero cuando esto se hace con una visión de exhibicionismo para evitar el qué dirán, allí es donde sí es pecado. Gloria a Dios. De una vez quiero aprovechar esta circunstancia para decir que, cuando menos, desde mi punto de vista muy personal, la palabra de Dios no nos lo dice con esta claridad, pero cuando el ser humano, concretamente el cristiano, el creyente, fallece y ha decidido en vida, ya sea él o su familia, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser el hijo, la hija, etcétera, aquel o aquellos que tengan la facultad legal de disponer que sus órganos, por ejemplo, sean donados. Ese cuerpo va a ser hasta cierta forma mutilado, va a quedar incompleto, pero eso no quiere decir que tampoco sea pecado. Tampoco es pecado el hecho de que el cuerpo, después de muerto, su familia, muchas veces por disposición expresa del fallecido, se ha incinerado y se ha reducido a un pequeño puñado de ceniza nada más. No. Lo trascendente es que al dar el último respiro, esa alma haya quedado aprobada espiritualmente por Dios y, por lo tanto, sea heredera de esa vida eterna que Dios ofrece. Y de allí en adelante, hasta cierto punto, lo que se haga del cuerpo no tiene trascendencia. Digo hasta cierto punto porque puede haber conductas que denigren aún el cuerpo de un fallecido, y eso sí es un pecado. Entonces, hay conductas, por ejemplo, de relaciones sexuales con cadáveres. Ese es un pecado. Otro tipo de vejación del cuerpo fallecido es un pecado, gloria a Dios. Pero estos que yo mencioné primeramente, al menos desde mi apreciación personal, soy un elemento humano y puedo tener algún error, pero no constituyen un pecado, gloria a Dios. Bien, ahora centrémonos en el contexto leído. La historia se relaciona en virtud de que el rey Nabucodonosor
el profeta Daniel inicia el capítulo 3 de una manera muy abrupta, sin ningún tipo de transición entre la terminación del capítulo 2, que termina con la petición otorgada a Daniel por parte del rey Nabucodonosor de darle cargos a Misael, a Ananías y a Azarías, que esos son los nombres correctos y aprobados ante Dios. Estos nombres que leímos aquí son los nombres que les puso el rey Nabucodonosor, o cuando menos a alguno de sus altos funcionarios, para tratar de habituarlos a la vida babilónica. Vaya, podemos decirlo, para tratar de irlos introduciendo en el ambiente del mundo, incluyendo el cambio de sus nombres, que obviamente tienen significados idolátricos. En su tiempo lo tuvieron en aquel reino pagano de Babilonia. Entonces, pero vamos a usar estos nombres que vimos aquí: Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey Nabucodonosor manda levantar esta gigantesca estatua, nos dice 3.1, que la altura era de 60 codos. Para que nosotros nos demos una idea, 60 codos vienen siendo aproximadamente 30 metros de altura. Y para que nosotros nos demos una idea de lo que son 30 metros de altura, la altura de este techo viene siendo aproximadamente 3 metros. 3 metros. Quiere decir que 30 metros sería aproximadamente 10 veces la altura. Multipliquemos la altura de este techo, subámoslo 10 veces para arriba, y esa era la altura aproximada de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó levantar en el campo de Dura, allí en Babilonia. Bien, y su anchura dice que era de 6 codos, aproximadamente 3 metros. O sea, la anchura era aproximadamente lo que es la altura del techo al piso. Era una estatua, ¿cuál es la palabra que usa Daniel? Una estatua, exactamente. Imponente. Era una estatua muy impresionante que el rey Nabucodonosor mandó levantar, y era toda de oro puro. Tenía un fin idolátrico, inclusive. No tenemos la menor duda de que tenía un fin idolátrico. ¿Por qué? Porque después que el rey Nabucodonosor terminó de levantar esa gigantesca estatua, claro, por conducto de sus artesanos, de sus artífices que él tenía ahí en el reino, él convocó a toda su corte que le asesoraba en el gobierno y a gran parte del pueblo para que asistieran a la inauguración de esa estatua. Bien. Y allí dice que un pregonero, un funcionario enviado por el rey, dice que iba anunciando en alta voz, o sea, gritando: mándase a todos los pueblos, naciones y lenguas, que al oír todo instrumento de música, el cual nosotros ya leímos ahí en uno de los versículos, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es una orden que no debe ser desobedecida. ¿Por qué? Porque aquel que la desobedezca, dice, en esa misma hora va a ser lanzado en un horno de fuego ardiendo, y como consecuencia ahí va a terminar su existencia, su vida. Bien. Y nos dice este capítulo que todo mundo se arrodillaba
caía. Algunos de una manera voluntaria, otros en contra de su voluntad, forzadamente. Muchos judíos inclusive cayeron de rodillas ante esa estatua idolátrica para adorarla. Pero hubo algunos que no lo hicieron. Aquí nos da a entender la palabra de Dios que quizás el rey Nabucodonosor comisionó alguna especie de policía, de gente de su confianza, que anduviera viendo, que anduviera revisando, cuando se escuchara el tocar de la música, a ver quiénes no se arrodillaban ante su estatua, y esos llévenlos a la ejecución. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ya hice yo la aclaración de que estos son nombres impuestos, no son sus nombres verdaderos, escucharon ese decreto, damos nosotros por un hecho de que ellos, de una manera firme, de una manera temerosa de Dios, dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, ni ante ningún ídolo o dios babilónico, sea cual sea. Pero, ¿la sentencia qué? No importa, dijeron ellos. No importa que nos echen dentro de ese horno de fuego ardiendo, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y con esto, ¿qué estaban diciendo, mis hermanos? Que ellos apreciaban más, para honra y gloria de Dios, su alma. Y que el temor de Dios era mucho más grande que el temor al rey Nabucodonosor. Ellos estaban plenamente conscientes de que, en última instancia, lo más que el rey Nabucodonosor pudiera hacerles era, sin nada más, matar sus cuerpos, desintegrarlos en el fuego, y ahí va a terminar eso. Ya nada más iban a poder hacer. Esto es lo que Lucas nos dice. Lucas capítulo, ahorita volvemos aquí, mis hermanos, hay más que ver aquí. Lucas capítulo 12. Habla algo similar a lo que Mateo nos está diciendo en 10:28. Nada más que aquí Lucas clarifica un poco más algunos términos que Mateo no nos los clarifica así para que nosotros los entendamos con más claridad. Lucas 12, versículos 4 y versículo 5. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Esto es lo que Sadrach, Mesach y Abednego tenían bien clarito. Ya nada más puede hacer Nabucodonosor. No puede ir más allá del velo de la muerte. Pero hay alguien que sí tiene potestad para ir más allá. Verso 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bien, hasta aquí, mis hermanos. El énfasis es, y después nada más pueden hacer. Mateo de alguna manera nos dice lo mismo, pero con unas palabras que no están tan claras como nos lo dice Lucas. Posteriormente vamos a regresar a este mismo pasaje bíblico cuando veamos lo tocante al infierno. Gloria a Dios, pero por lo pronto nada más quise que viniéramos aquí para ver esto. Volvamos a Daniel capítulo 3, hermanos. Estos tres varones judíos fueron sorprendidos. Había esa alta posibilidad de que fueran sorprendidos. ¿Por qué?
porque todo mundo caía de rodillas. Decía yo, unos voluntariamente. ¿Por qué? Porque tenían ese estilo de vida del paganismo. En Babilonia había muchos ídolos idolátricos y pues a todos se les tenía en el debido temor. Pero un temor idolátrico que Dios no aprueba. Bien. Y esa estatua era uno de los tantos ídolos y era un ídolo reciente. No nos dice Daniel si esa estatua representaba a alguno de los dioses paganos de Babilonia. Eso sí no lo tenemos aquí descrito. Podemos nosotros presumir que era alguno de ellos. No nos dice el nombre ni nada de eso. Pero el hecho de que el rey Nabucodonosor hubiera exigido, ordenado de que se arrodillara todo el mundo a adorar esa estatua, nos da luz para presumir de que representaba a uno de los tantos dioses idolátricos de Babilonia. Bien, cuando son descubiertos por algunos varones caldeos, nos dice el versículo 8: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. La palabra maliciosamente quiere decir con mala intención, con intención de dañarlos. Van con el mitote ante el rey y le dicen: a esos varones que tú has honrado, dándoles un cargo en tu gobierno de alta jerarquía, dice, mira con lo que te pagan, rey. Se burlan de ti. Miren las palabras que usan ahí en el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Yo puedo estar viendo, mis hermanos, de una manera figurada, no nada más el rostro, ese rostro mordaz, sarcástico, maliciosamente, decir cada una de estas palabras, no te han respetado. El diablo personificado ahí hablando para ocasionar esa reacción de ira, y que lo logra, por cierto, muy bien. Y ante esta acusación, pues el rey no la pasó por alto. Inmediatamente deja ver su ira y manda que sean traídos a su presencia. Y es ahí en donde nosotros empezamos a leer el contexto en el versículo 14. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor les hace la pregunta que nosotros leímos en el largo versículo 15, fue una pregunta crucial. Ya no había un mañana para reflexionar. Tampoco cabía aquí claudicar y traicionar la fe que se le profesa a Dios, al Señor. No. No cabe tampoco la justificación humana de decir, me voy a arrodillar. Al cabo que el Señor conoce mi corazón, conoce mi condición humana, de que soy frágil y de que, pues, ya después voy a pedirle perdón, pero por lo pronto, para salvar el pellejo, le voy a obedecer aquí al rey. Esto equivale, hermanos, esto equivalía en aquel tiempo, y esto equivale en este tiempo a adquirir el pasaporte para la condenación eterna, de una manera inmediata y directa. ¿Sí? A esto sería
en caso de que estos 3 jóvenes judíos hubieran optado por darle más realce al temor al rey que al temor al rey de reyes, darle más realce a la importancia del cuerpo que a la importancia del alma, es lo que se le llama en la Biblia la apostasía. Y la apostasía es un pecado que Dios no perdona. No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente demuestra que el Señor tiene menos valor que las cosas del mundo, tiene menos valor aún que el mismo diablo. Y es un pecado capital la apostasía. Perdón. Entonces, mis hermanos, cuando el rey les hace la pregunta de una manera reiterada, ¿estáis dispuestos? Como diciéndoles, les voy a dar una chance más, una oportunidad más, para que la piensen. Está bien, ya me han desobedecido. Hasta cierto punto podemos ver nosotros aquí un margen de tolerancia de este rey, porque este rey no se andaba con bromas. Los súbditos de él, el pueblo de Babilonia, sabía que este hombre cumplía esto y más. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 25. Ahorita regresamos otra vez aquí. Nada más para que veamos que el rey Nabucodonosor hacía esto que estaba diciendo sin tentarse el corazón. Cuando Sedequías, dije Segunda de Reyes capítulo 25, cuando el rey Sedequías ocupó el trono de Israel, lo hizo, pero lo hizo porque el rey Nabucodonosor ya había vencido a Israel y lo había esclavizado. Y él le dijo a Sedequías, gobiérname a tu pueblo, pero me vas a estar dando cuenta, me vas a estar mandando el impuesto para allá y tú vas a obedecer todas las órdenes que yo te dé. Ok, pero como Sedequías traicionó esa confianza que se le depositó y se le puso en contra, se le rebeló, entonces el rey Nabucodonosor, lleno de ira, reúne a todo su ejército desde Babilonia y se dirige hacia Israel. Llega a Jerusalén, la sitea con todo su ejército, levanta torres de asalto y rodea la ciudad. Y una de las técnicas de acoso que tenían los ejércitos enemigos en el tiempo antiguo, muchas veces no era tratar de entrar a la ciudad para matar a todo el mundo y destruir todo lo que hubiera dentro, no. Lo que hacían era, mis hermanos, no dejar que entrara ni que saliera nadie. ¿Y qué con esto? Pues simple y sencillamente no iba a entrar alimento, no iba a entrar el sustento que necesitaba el pueblo allí en la ciudad de Jerusalén para que continuara viviendo. Por lo tanto, la provisión de comida, de alimentos que tenían, les alcanzó por un tiempo limitado. Y el rey Nabucodonosor sabía que se les iba a acabar tarde que temprano. Y ahí tuvo rodeada la ciudad. No entraban, no dejaban que saliera nadie, ni que entrara nadie. Y sucedió que cuando, allí dice en el versículo 3, a los 9 días, creo que estamos en Segunda de Reyes 25, mis hermanos. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Ahora, a donde yo quiero, y es por eso que quise que viniéramos a este pasaje bíblico, es leer en el versículo 5 en adelante.
Y el ejército de los caldeos siguió al rey, o sea, a Sedequías, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo ese ejército. Al rey Nabucodonosor le interesaba el rey Sedequías. Damos por un hecho que le dijo a sus generales, a sus capitanes, a sus soldados: la demás gente no me interesa, tráiganme vivo a Sedequías. No se interesen en los demás tanto. Donde vean a Sedequías, a ese es al que quiero. Dice, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, verso 6, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Miren, esto, el rey Nabucodonosor, nosotros podemos dar por un hecho, lo vio, esta escena sangrienta, la vio con toda sangre fría, sin que hubiera ni el más mínimo remordimiento de conciencia o de que le diera lástima. Por eso es que volvamos a Daniel capítulo 3, mis hermanos. Por eso es que el pueblo de la tierra, que estaba sojuzgado por este monarca, sabía que el rey sí se animaba a echar a cualquiera que no obedeciera su mandato adentro de un horno de fuego ardiendo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: a nosotros eso no nos interesa. Y cuando el rey Nabucodonosor les pregunta en el versículo 15: ¿estáis dispuestos? Les voy a dar otra oportunidad. A ver, músicos, tóquenme los instrumentos de música. Y cuando empiecen a tocarlo, ustedes se tienen que arrodillar. Ante esta perspectiva, mis hermanos, se iba a definir la eternidad que iban a elegir estos tres varones judíos. No había manera de disfrazar ningún tipo de claudicación, ningún tipo de apostasía. No. Simple y sencillamente tenían que identificarse en su fidelidad con aquel Dios que venían sirviendo, que venían adorando, o traicionarlo y darle su fidelidad a aquel monarca pagano. Ya no había ni siquiera un minuto para adelante para tomar una decisión. No. Y como el temor de Dios estaba bien arraigado en el corazón de estos tres varones, y ellos estaban bien conscientes de que el rey Nabucodonosor tenía un poder sobre ellos, pero un poder limitado que no iba a pasar de quemar sus cuerpos en el horno de fuego. Ellos concientizaron. Hermanos, esto es fácil leerlo. Esto ya para nosotros es historia. Conocemos el desenlace y decimos: ¡gloria a Dios! ¡Qué precioso testimonio! Pero el haber estado ahí, hermanos, era otra realidad muy grande. Al que ahora el cristianismo, de leer esto y ver el desenlace, cómo Dios los protegió del fuego, les envió un ángel protector que le dijo al fuego: sobre estos tres cuerpos de mis hijos no te concedo ningún poder, ni aún sobre sus cabellos, ni aún sobre sus ropas. Puedes quemar a cualquier otro tipo de materia, inclusive mató una lengüetada de fuego, mató a aquellos hombres vigorosos que levantaron a estos tres judíos para echarlos adentro. Cayeron muertos, calcinados. El Señor sí le dio poder al fuego sobre esa gente, porque no tenían temor de Dios, como aquellos tres varones judíos. Y por lo tanto, como el temor de Dios estaba en ellos bien firme, el Señor no se queda nunca con los brazos cruzados. Y esto no quiere decir que siempre el Señor va a intervenir para salvarnos físicamente del peligro. Aquí lo hizo de una manera excepcional. Es uno de los grandes eventos de la historia
de Israel, y podemos decirlo de la historia de la iglesia simbólica que Israel representaba en aquel entonces, gloria a Dios, en donde Dios obró uno de sus grandes portentos. Mencionaba mi hermano Salomón cuando abrió el Mar Rojo. Ese fue otro portento del Señor. Pero esto es algo muy especial, mis hermanos, en donde el Señor lanza un mensaje a todo creyente de que cuando se le sirve a Él de corazón, Él no deja avergonzado a nadie. ¿Sí? Si en ocasiones va a parecer que sí quedaron avergonzados, por ejemplo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los demás apóstoles, los demás hermanos que continuaron después el trabajo en la iglesia, fueron golpeados, fueron azotados, fueron encarcelados, algunos crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron echados a las fieras, otros fueron descuartizados, otros fueron quemados, etc. Aparentemente Dios los dejó en vergüenza, pero nunca sucedió eso. Dios simplemente permitió lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:28. Nada más el cuerpo puede matar. De todas maneras, como diciendo Mateo, y nosotros podemos apropiarnos de esta convicción y nos va a ayudar mucho en nuestra carrera espiritual. De todas maneras, esta vida va a terminar, este cuerpo va a terminar, querrámoslo o no. Y si la forma en que termine va a ser de tal manera que va a exaltar al Señor, como este testimonio que hasta pienso que hizo simbrar a Reina Nabucodonosor cuando estos jóvenes le dijeron: no tiene caso que te respondamos sobre este asunto, rey. ¿Ya? Porque el rey terminó con la pregunta: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aparentemente, para cualquier ser humano de aquel entonces, fuera de la convicción de estos creyentes fieles, la respuesta era: ningún Dios podía librarlo de las manos del rey Nabucodonosor, porque era el que tenía el poder de vida o muerte sobre cualquiera en aquel entonces. Pero aquellos tres varones sí le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y aquí nuestro Dios puede librarnos de tus manos. Ciertamente tus ídolos que tienes regados por tu reino, esos no pueden librarnos, ni a nadie pueden librar de nada. Pero al Dios al cual nosotros servimos, ese sí puede. Él sí tiene la capacidad, Él sí tiene la forma, la autoridad de hacerlo. ¿Ah? Que lo quiera hacer, bueno, eso ya es algo que nosotros no podemos afirmarlo. Pero de que puede librarnos. Pero en caso de que no quiera librarnos, de todas maneras no te vamos a obedecer. Así de sencillo. No tenemos gran cosa que platicar, oh rey. Adelante con lo que tú quieras hacer. Y al ver esa firmeza, mis hermanos, con esta respuesta concluyo la predicación de esta tarde. Con esta respuesta, y si no, verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Le dejaron bien sentado a aquel rey, al diablo y al mundo entero, y patentizado ante Dios mismo, que en ellos el temor de Dios era infinitamente más grande que el temor, en aquel caso particular, al rey Nabucodonosor, o a cualquier tipo de elemento humano. Y que para ellos su alma era lo que importaba en primer lugar. Su alma que fuera fiel a Dios, que estuviera bien adornadita, perfumada para Dios, con ese temor de Dios fiel. El cuerpo va a quedar todo achicharrado, no importa. El cuerpo tiene un valor secundario. El principal es el del alma y adelante. Qué precioso mensaje espiritual para nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a terminar la predicación con esto. Hay
Hay más ejemplos en la palabra de Dios que quiero que veamos. Son muchos, no los vamos a ver todos, solamente un contado número reducido, pero que en cada uno nosotros vamos a ver un mensaje espiritual para nosotros, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época, en un mundo de prisas, en un mundo en donde lo que importa es la presentación estética externa. Sí. En un mundo en donde la apariencia es la que se ve solamente. Ayer precisamente que fui con una señora que me corta el pelo, me dijo, de un hermano de ella que había fallecido, me dijo, mi hermano lo arreglaron tan bien, dice, cuando murió, que parecía que estaba dormido. Digo esto con todo respeto, no lo digo en ningún tono de mofa o de burla, no, o de menosprecio, sino tocante a lo que estamos viendo. Yo ya le he hablado de la palabra a esta varona y le dije, ese es el error muchas veces, le dije con todo respeto, que tenemos la mayoría, de ver lo externo, que esté presentable, pero lo importante que Dios quiere es la presentación de lo interior, que a Él le agrade. Mientras lo externo puede estar muy llamativo, muy visible, muy adulterado, lo interno puede estar súper sucio ante los ojos de Dios, y eso es trágico. Y eso es lo que el Señor nos llama a concientizar. Temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, dijo el Señor. Vamos orando, mis hermanos, y continuaremos, el Señor nos concede. Sublime.